Hoy comenzamos este segundo día de las jornadas con una mesa donde sus intervinientes nos van a hablar de las especiales y duras circunstancias que acompañan a las mujeres migrantes durante su proceso migratorio y cómo desde diferentes recursos de acogida han puesto en marcha diferentes proyectos con el propósito de ayudar a esas mujeres a superar esas experiencias desgarradoras que ahora nos relatarán y con el principal propósito de su integración en la sociedad, en nuestro país. De ello nos van a hablar desde diferentes perspectivas. Lo harán desde un plano más teórico, a través del análisis de nuevos conceptos como el de seguridad humana y seguridad jurídica de los migrantes, y también desde la posición de quienes acogen y conviven con esas personas, con esas mujeres, desde diferentes recursos, como decía, y diferentes organizaciones, como es la Fundación Emet Arcoiris y Cruz Roja Española. Y vamos a contar también con un interesante testimonio, es decir, un relato en primera persona, que lo hará Godia, donde nos va a poder explicar y contar pues cómo fue todo el proceso, desde la salida de su país, el tránsito, la llegada a España, donde ya lleva 8 años, y bueno, cómo ha sido su experiencia. Paso directamente a presentar a los ponentes de la mesa por orden de intervención. En primer lugar, tenemos a Francisco Segovia, que creo que ya muchos lo conocéis, es el coordinador de proyectos de la Fundación Abogacía Española, y como sabéis, la Abogacía Española, la Fundación, es una institución que lleva ya varios años colaborando con estas jornadas. Decía ayer Felipe en la inauguración que detrás de las instituciones hay personas que deciden apostar en este caso por esta idea, por este proyecto de la Jornada de Derechos Humanos de Motril. Y quería especialmente pues agradecer tanto a Kiko Segovia como a Carlas, que también está aquí presente, que llevan 3 años viniendo, que están durante los 3 días con nosotros, vienen de Madrid y Barcelona, y bueno, gracias a organizaciones como la Fundación es posible que la sigamos celebrando. Por tanto, mil gracias por haber confiado en nosotros y espero que nos dejéis hacerlo. Está con nosotros también Auxiliadora Fernández, que es la directora de la Fundación Emet Arcoiris, una fundación, como ella ahora explicará, que lleva más de 35 años trabajando con personas en riesgo de exclusión. Rosa Flores, que es la actual responsable de la unidad de trata de Cruz Roja Española, con más de 15 años trabajando en el ámbito de las migraciones y habiendo sido también durante muchos años la directora del centro de acogida que Cruz Roja tiene en Puente Genil, que es el más grande de España. Y por último está Godia, como decía, que es una mujer de Níger que lleva 8 años ya, si no me equivoco, con nosotros en España, y que lo interesante es que ya os cuente ahora dentro de un ratito, como decía, cuál ha sido todo su proceso migratorio y cuáles han sido sus circunstancias y qué es lo que se ha encontrado hoy. No robo más tiempo a los intervinientes y doy la palabra directamente a Kiko Segovia. Voy a hablar de políticas de seguridad y voy a hablar de la relación que existe entre las políticas de seguridad y las migraciones y las políticas de seguridad y los movimientos de las personas que están más afectadas por graves situaciones de vulnerabilidad en sus desplazamientos. Bueno, al igual que la población mundial ha crecido mucho en los últimos años, pues también el volumen de los movimientos migratorios en el mundo ha crecido de una manera muy importante en las últimas décadas y bueno, pues se ha visto ayudada, ¿no?, por fenómenos como la popularización de los medios de transporte, sobre todo el avión, la globalización de las comunicaciones, el uso de Internet, los móviles, y también por el incremento de la pobreza en muchos países, de las desigualdades
de los conflictos en algunas regiones, etc. Bueno, esta situación de incremento de los movimientos migratorios es algo que tiene trascendencia para la seguridad. Tiene trascendencia para la seguridad por muchos motivos. Para empezar, la pobreza de muchos migrantes conlleva una necesidad de apoyo y asistencia ante situaciones de particular vulnerabilidad. Y esto es importante desde el punto de vista de seguridad. También es importante desde el punto de vista de seguridad que los migrantes tienen diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes costumbres, diferentes idiomas, y también tiene trascendencia para el análisis de seguridad el resurgir de movimientos xenófobos intolerantes que pues surgen como una reacción a los movimientos migratorios y a la presencia de inmigrantes en un territorio. Así que las migraciones, los movimientos migratorios, pues han pasado a formar parte de los estudios y de los análisis nacionales e internacionales de seguridad. Y particularmente desde el 11 de septiembre, desde los atentados a las Torres Gemelas, donde se empezó a vincular de una manera sistémica los movimientos migraciones con la seguridad, con las amenazas terroristas, sobre todo esto en particular vinculado a los movimientos migratorios desde países islámicos. Pero, ¿qué es lo que entendemos por seguridad cuando hablamos de migraciones? Sobre todo, ¿la seguridad de quién? Cuando hablamos de migraciones, ¿la seguridad de quién? ¿La seguridad de qué? ¿No? Bueno, yo creo que cuando hablamos de seguridad, desde un punto de vista político, el concepto predominante es el concepto de seguridad nacional, ¿no? Y la seguridad nacional pues, tiende a entender la seguridad como el control del territorio por parte del Estado, el control para el ejercicio de la soberanía, y significa el control de las fronteras por parte del Estado y de las instituciones para prevenir amenazas internas o externas para el país. Y este es el concepto de seguridad que se ha impuesto en las últimas décadas y es el que se utiliza principalmente en nuestro entorno geográfico, en nuestro entorno geopolítico, cuando se habla de las migraciones. Y es un concepto que, además, pues como decía, se ha visto reforzado o desde los atentados en Estados Unidos del 11S. Y, aunque también hay muchos factores que han conducido al fortalecimiento de ese enfoque de seguridad nacional. Entender las migraciones desde este punto de vista de la seguridad nacional, tiene consecuencias y conduce a un tipo determinado de políticas que se utilizan por parte de los Estados para contrarrestar las amenazas que percibe que tiene, ¿no?, el Estado. Y en relación en particular con las migraciones, el discurso de la seguridad nacional lo que busca es proporcionar mayor vigilancia y control sobre las fronteras, que es lo que los expertos llaman la segurización, ¿no?, de las fronteras, ese término que ese palabra, ¿no?, que encuentras cuando entras en los temas de seguridad o el lenguaje que utilizan los expertos para hablar de la seguridad. Entonces, decía que la seguridad nacional conlleva a ese mayor control y vigilancia sobre las fronteras y también a la persecución de los migrantes que acceden de manera irregular al territorio, a su detención y a su deportación y, en general, pues a políticas restrictivas para el acceso de las personas al territorio y para su permanencia en el territorio. ¿Qué consecuencias tiene ese concepto de seguridad nacional sobre los migrantes? Pues para empezar, cuando el control fronterizo es muy restrictivo, los migrantes se ven empujados naturalmente a usar otras rutas diferentes, porque no pueden acceder por ahí y utilizan rutas que normalmente pues son más peligrosas en esa búsqueda de llegar a un destino, al destino que desea, ¿no?
se ven forzados a utilizar estas rutas más peligrosas y se ven forzados a menudo también a utilizar redes de tráfico de migrantes. Y, bueno, cuando no, se ven forzados también a jugarse la vida, por ejemplo, cruzando el mar en una barcaza. Esas son las consecuencias que tiene para los migrantes el concepto férreo de seguridad nacional que, como decía, se ha impuesto. Y el relato de la seguridad nacional también tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía, no ya solo sobre los migrantes, sino también sobre la ciudadanía de ese país de destino, ¿no? Porque tiene un impacto en la percepción que la ciudadanía tiene, que los ciudadanos tienen sobre los migrantes. Porque el concepto de seguridad nacional dibuja a los migrantes como una amenaza. Y esto, bueno, pues alienta tendencias antimigratorias en la propia ciudadanía. Y esa percepción del migrante como una amenaza para la ciudadanía ha aumentado en los últimos años. Y ha aumentado porque las agendas de seguridad de los Estados se han expandido y han vinculado muchos temas políticos a la seguridad. Y la migración es uno de ellos. También la percepción de las amenazas ha crecido debido a esta expansión de la agenda de seguridad y del relato de la seguridad nacional, cuando ha entrado en escena la noción de la guerra contra el terrorismo y de la guerra contra el terrorismo y de otras amenazas transnacionales que se han vinculado con los movimientos migratorios, especialmente con los movimientos inmigratorios, con la migración irregular. Y, por último, también ha habido un rápido aumento en el número de migrantes irregulares en los últimos años, que son los que la seguridad nacional percibe fundamentalmente como una amenaza, la inmigración irregular. Así que, bueno, el enfoque de seguridad nacional pues, también ha conducido a un estrechamiento de las vías que existen para la inmigración regular o para la inmigración legal. Por ejemplo, esto se ve muy claramente cuando sabemos que legitimamos la inmigración regular, es decir, la posibilidad de que un ciudadano de un tercer país resida habitualmente o se establezca en nuestro territorio a partir de la posibilidad de que encuentre un empleo determinado y pueda desempeñarlo. Del mismo modo como se hacía en la sociedad industrial hace 100 años, pero ¿cómo es posible que en la sociedad en la que vivimos, de la inseguridad laboral, del autoempleo, del precariado para los empleos menos cualificados, podamos condicionar la migración regular a que exista un contrato de trabajo? ¿Podemos basar la política migratoria en un contrato de una empresa a una persona cuando la mayoría de los contratos que hacen las empresas no duran ni un mes? Bueno, yo creo que todo esto es la consecuencia, ¿no?, de esa política de seguridad nacional a la que me refería. Pero no es el único concepto de seguridad que existe, el concepto de seguridad nacional. Muchos expertos en seguridad y muchos académicos y estudiosos del tema han empezado a ver la seguridad desde puntos de vista diferentes al de la seguridad nacional. Y lo hacen a partir de respuestas diferentes a la pregunta que nos hacíamos al principio, que es ¿para quién se hacen las políticas de seguridad? ¿Cuál es el referente de las políticas de seguridad? ¿Para quién? Bueno, estos expertos y académicos a los que me refiero responden que el referente último de seguridad son las personas. Y entonces, bueno, esto es lo que dibuja ese otro concepto de seguridad, que es el concepto de seguridad humana. En el año 2001, casualmente el mismo año de las Torres Gemelas, los atentados en las Torres Gemelas, Naciones Unidas formó una comisión independiente, se llama la Comisión de Seguridad Humana, precisamente para movilizar y apoyar la promoción de una mayor comprensión de este concepto de seguridad humana y para perfeccionar este concepto y convertirlo en un instrumento operativo para las políticas de los países, ¿no? En su informe final, esta comisión, un informe que fue publicado en el año 2003, se llamaba Seguridad Humana Ahora, esta comisión de la ONU define la seguridad humana de la siguiente forma: es la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas, de forma que se promuevan las libertades humanas y la realización humana.
Seguridad humana significa proteger a la gente de amenazas críticas y endémicas. Y continúa. Significa utilizar procesos que se basan en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que de forma conjunta aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad. Bueno, pues desde el punto de vista de los análisis sobre la seguridad, esta definición, seguridad humana, introduce un nuevo planteamiento al concebir las migraciones. Por un lado, se distancia de esas concepciones tradicionales que estábamos hablando, de la seguridad nacional, enfocadas en el Estado y en la seguridad de sus fronteras, y en la preocupación sobre su soberanía y sobre amenazas que requieren respuestas que son militares o policiales. Y se supera, o se distancia de esas concepciones tradicionales para dirigir la mirada a la seguridad de las personas, a su protección y a su empoderamiento. Así que presta atención a las múltiples amenazas que trascienden diferentes aspectos de la vida de las personas y destaca pues la relación que existe, la conexión que existe entre seguridad, desarrollo y derechos humanos. Esto es importante porque este enfoque, aplicado a la visión de los movimientos migratorios como un asunto de seguridad, consiste en colocar al migrante como el referente ante las amenazas de la seguridad y consiste en evaluar sus necesidades de protección, las necesidades de protección de la seguridad de los migrantes. El enfoque es totalmente distinto. ¿Y cuáles son esas necesidades que tienen los migrantes desde el punto de vista de la seguridad humana, desde la mirada de la seguridad humana? ¿Qué necesidades tienen? Bueno, pues para empezar, la necesidad de protección de la violencia estructural que hace que muchas personas emigren. Esa es la primera de todas. Pero también, después, el impacto de las políticas que tienen los Estados, restrictiva, la política de detención y deportación que aplican los países de destino, o, por ejemplo, también los peligros que para la seguridad personal de los migrantes tienen las rutas de tránsito, que también son el resultado de esa resistencia que tienen los Estados a ofrecer protección a quienes realmente la necesitan. Protección que necesitan, además, de manera específica, determinados colectivos, como pueden ser los refugiados o las víctimas de trata y, bueno, pues en general, personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. Así que, a diferencia de la visión de la seguridad nacional, desde los Estados, esa visión nacional desde los Estados y de sus gobiernos, desde la perspectiva de la seguridad humana, el principal imperativo no es frenar la migración por todos los medios posibles. No. Desde el punto de vista de la seguridad humana, el imperativo es prevenir la pérdida de vidas, proteger a los migrantes contra los traficantes de personas y garantizar los derechos de los verdaderos, de los migrantes y de los refugiados. Bueno, como es evidente que el mundo no es un lugar suspendido bajo un eterno arco iris, ¿no? Pues creo que tenemos que ser realistas y desde el punto de vista de la seguridad, el control de las fronteras y el concepto de seguridad nacional no puede eliminarse completamente, al menos en el paradigma actual de las relaciones internacionales, en el que el Estado es el actor más importante, ¿no? Pero sí que bien entendidas, esas políticas de seguridad nacional, si están debidamente elaboradas, deberían a su vez promover la seguridad humana. Es decir, la óptica de seguridad aplicada a las migraciones debería conseguir integrar de una manera equilibrada las aspiraciones y los derechos de los inmigrantes con las aspiraciones y derechos de los ciudadanos de los países de acogida. Porque el objeto de seguridad humana, como decíamos, el objeto de la seguridad en política son las personas. Y el objeto de la seguridad no deben ser las cosas, deben ser las personas. Y desde que tenemos, además, Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos, Derecho Internacional de Derechos Humanos, son todas las personas, da igual donde se encuentren, sin distinción de raza, nacionalidad, etc.
Y me refiero también, por ejemplo, a que desde el punto de vista de seguridad, las técnicas que se utilizan de control fronterizo, que tengan que existir, pues procuren la aplicación de nuevas tecnologías que están orientadas a un mejor y más eficaz tratamiento de la información y que se trate de alcanzar un equilibrio entre la seguridad, la movilidad y la libertad, en un sistema en el que la nacionalidad no ha de ser la causa principal de exclusión. No es la nacionalidad lo que debe determinar si alguien entra o sale, sino que debe ser las características particulares de cada individuo. Y creo que con las nuevas tecnologías, bueno, esto es francamente posible a corto plazo. El control fronterizo, entonces, a través de sus medios y recursos humanos y tecnológicos, debe orientarse a un planteamiento más complejo y no aislado del resto de políticas del país, de modo que la seguridad fronteriza no desvirtúe la integridad del resto de mecanismos y políticas de los Estados, como nos ocurre en España y en la Unión Europea, donde tenemos un discurso sobre nuestras políticas del estado de bienestar y del respeto y la promoción de los derechos humanos, pero de frontera para afuera es otra cosa, ¿no? Bueno, pues como todavía no hemos conseguido aplicar este concepto de seguridad humana, no lo hemos podido hacer predominante en el concepto de seguridad, el bloqueo de fronteras, el bloqueo de las fronteras que prevalece, bueno, pues ha tenido como efecto construir una economía de transporte clandestino de personas que se ha convertido en un tráfico mafioso de inmigración, de papeles falsos y de mano de obra muy barata o gratuita. Así que las redes transnacionales de la economía ilegal de la inmigración clandestina se alimentan del cierre de las fronteras que decreta el predominio del concepto de seguridad nacional, que además ha convertido esas redes de las que hablamos en una fuente de riqueza mugrienta y que conduce a formas de esclavitud moderna. Según los datos de Naciones Unidas, si combinamos el tráfico a larga distancia con el contrabando transfronterizo entre países que son colindantes, tenemos un comercio de seres humanos de al menos 4 millones de personas cada año. Interpol afirma que los beneficios obtenidos del tráfico de migrantes se estima en 39.000 billones de dólares al año, que es la misma cantidad que mueve, por ejemplo, el tráfico de armas o el tráfico de drogas. Y esto es lo que está alimentando el concepto de segurización de las fronteras del que se habla tanto, ese concepto de seguridad nacional. A llevar una mano a la frontera para detener a los migrantes y la otra a los ojos para no ver las consecuencias que tiene para los migrantes esta política de rechazo. Muerte, tortura, explotación, violencia, enfermedades y un largo etcétera. Por lo tanto, bueno, yo creo que debemos aspirar a que pues seamos capaces de imponer lo antes posible, en el futuro, un paradigma de seguridad humana sobre ese paradigma desfasado de la seguridad nacional. Y hacia ese concepto de seguridad humana, pues creo que debemos orientarnos pues todas las organizaciones que trabajamos con otras personas, ¿no? Y, por ejemplo, los servicios de asistencia jurídica, y lo digo como actúo en representación de la abogacía, creo que los servicios de asistencia jurídica deben estar fundamentados en defender y proteger los derechos de las personas, en este caso de las personas migrantes. Y, bueno, las organizaciones como las que tenemos también aquí hoy en esta mesa, bueno, pues también están contribuyendo y están trabajando en esa línea de proteger y defender los derechos de las personas. Así que, bueno, pues espero que podamos imponer ese cambio de mentalidad, ese nuevo paradigma sobre la seguridad y que todos podamos trabajar, bueno, pues un poco en esa línea. Espero que el relato que escuchemos a continuación pues complemente un poco todas estas palabras de intervención, de contexto que os daba ahora. Muchas gracias.
soy directora de la Fundación Emet Arcoiris. Llevamos 35 años trabajando con distintos colectivos vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, pero concretamente vengo a hablaros del último que hemos puesto en marcha, que es el proyecto O2. El proyecto O2, o el término O2 concretamente, significa acompañamiento en el camino. En este caso, este camino es el de mujeres y niños en movimiento, menores, niños y niñas, que llevan mucho tiempo, a veces, como conocéis los que estáis aquí, incluso años en el camino, y la mayoría pues proseguirá su ruta después de estar un tiempo con nosotros. Somos conscientes de eso. Este proyecto se inició en abril del 2018, por eso decía que tenemos una corta experiencia en este sentido. Nace con la idea de ser un proyecto piloto para atender, como decía, a las mujeres subsaharianas que vienen acompañadas de menores o embarazadas y que llegan en patera a las costas andaluzas. Hablaba de seguridad, Kiko, y si algún colectivo necesita de esa seguridad, evidentemente son las mujeres, pero sobre todo los niños, con los menores con los que vienen, que no son las que la necesitan, sino que tenemos la obligación de protegerlos por encima de todo. Este colectivo, tanto las mujeres como los niños, pues vienen, como decía Kiko también, corriendo un elevado riesgo de haberse sido traídos a través de redes de trata. Y si no ha sido así, pues una vez que se encuentran aquí, evidentemente, debido a su situación irregular y con los pocos recursos que cuentan, pues sí que tienen el riesgo de caer en estas redes, como mínimo en el entorno de prostitución o de explotación forzada, ¿no? El proyecto O2 consta de 2 fases y la primera fase está teniendo una duración de unos 6 meses. Bueno, esto va a depender porque yo digo que estamos haciendo traje a medida. Hemos tenido una mujer con nosotros incluso 10 meses y la media de distancia viene siendo de 3. Como digo, se desarrolla en un centro de acogida humanitaria, centro que pertenece a la Fundación Emet Arcoiris. Son derivadas desde Costa por Policía Nacional, nos llaman, nos trasladamos a Costa por ellas y durante todo este año hemos atendido 46. Ayer vinimos a Almería por otra más que llegaron antes de ayer por la tarde, 47 mujeres y 50 menores en este tiempo. Ofrecemos en segunda fase para aquellas mujeres que quieran continuar con nosotros pues un acompañamiento y una atención para la progresiva integración de la unidad familiar en la sociedad española. La puesta en marcha del proyecto ha sido gracias a financiación privada. Tengo que deciros que por eso uno de los motivos por los que podamos estar haciendo traje a medida es justamente eso, porque no tenemos líneas marcadas en qué dirección trabajar. Y gracias también a la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, que es el término municipal donde se encuentra el centro, que ha apostado desde el principio por trabajar codo a codo con la Fundación Emet Arcoiris en esta primera fase, con la intención, como sabéis, los ayuntamientos tienen la obligación de reconocer de analizar el riesgo de los menores. Una vez que llegan al centro, en primer lugar, se valora la situación de cada unidad familiar de forma conjunta y también de madres o de mujeres y niños por separado. Se hace una observación inicial de indicios de posibles vulnerabilidades. Se valora el riesgo, como os digo, de los menores y, evidentemente, la recuperabilidad de la familia, de la unidad familiar. Y a partir de estos puntos básicos articulamos junto con el Ayuntamiento una intervención que abarca todas las áreas, jurídica, psicológica, educativa, formativa, en fin, lo que es la atención a la persona en su totalidad. ¿Por qué nace este proyecto?
Esto se viene gestando desde hace pues como 4 años con personas que están muy cerca de esta realidad y también por los informes de Fiscalía, informes del Defensor del Pueblo, que ponen de manifiesto que hay muchísimas mujeres que vienen acompañadas de menores que desaparecen de los centros de acogida. Entendemos o nos planteamos que puede ser porque no hay una atención específica a este colectivo y solo a ellas. Se conoce poco la realidad de estas mujeres que vienen acompañadas de menores y se sospecha que tras esta realidad pues haya posibles víctimas de trata. Rosa, que sabe muchísimo del tema y con la que también tenemos contacto hace tiempo, pues imagino que nos hablará más de ello. Hay una baja, como sabéis, una baja identificación de víctimas de trata y sobre todo en costa. No creo que si hay algún caso será mínimo que las mujeres que llegan se identifiquen inmediatamente como víctimas de trata. No sabemos si se podría hacer algo en costa, pero bueno, estamos trabajando, dándole vueltas y conociendo la realidad de cada una, si sería posible, pero vamos, de entrada ya os digo que creemos que es difícil. Uno de los enfoques con el que trabajamos es con un horizonte a medio plazo. O sea, le damos especial valor al restablecimiento tanto de las mujeres como de los menores. La migración irregular, ya nos contaba Kiko también, pues son rutas bastante peligrosas, son mujeres y menores que han vivido en contextos de violencia y explotación, pues por parte de las autoridades, por parte de compañeros, por parte de traficantes. Bueno, algunas o la mayoría han sufrido abusos y violencia y hay mucho trauma en cada una de estas historias, ¿no? Nos llegan o no están llegando distintos perfiles, pues de reagrupación familiar, mujer migrante porque decide salir de su situación personal, migraciones forzosas, matrimonios forzados, ablación genital, etcétera, y también trata, imaginamos, pero vamos, no todo es trata. Lo que sí constatamos es que todas las mujeres que nos han llegado, aun con la fortaleza que llegan, son mujeres rotas. Y estamos constatando que tras un periodo de, como digo, de restablecimiento y de descanso, se van las que se han ido a continuar su camino siendo mujeres empoderadas, se van sintiéndose queridas, sintiéndose valoradas, sintiéndose aceptadas y la mayoría de ellas con un sentimiento de pena, de a pesar de todos los motivos que las mueven para dejar el centro, llevan un buen recuerdo y un buen afecto. Trabajamos para mantenerla en el centro y para que no se vaya. La principal estrategia de entrada que venimos usando es contarles, por la situación, como digo, el ayuntamiento en eso nos ayuda bastante, la situación que tienen o la responsabilidad que tienen por el hecho de venir acompañadas de menores, ¿no? No es igual que cuando vienen solas, entonces hay que esperar, como le hacen a todas las pruebas de ADN a la llegada a costa, hay que esperar a los resultados de estas pruebas para que cuando marchen del centro vayan con más seguridad ante cualquier situación policial o en otras entidades. Y hasta ahora esto no está funcionando. Ellas se quedan tranquilas esperando a los resultados de las pruebas de ADN. Tengo que decir que están tardando mucho y aunque no sea lo ideal, a nosotros nos está viniendo muy bien en concreto en este proyecto porque nos da más tiempo para poder trabajar con ellas, ¿no? En el proyecto a todas las mujeres que han llegado y los menores, evidentemente, se le han hecho las pruebas de ADN y la mayoría de ellas han resultado positivas. Tan solo ha habido 2 que casualmente han sido las únicas que se han fugado en una salida al centro de salud y los resultados de ADN llegaron con posterioridad y efectivamente eran negativos, ¿no?
Este es uno de los enfoques con los que trabajamos. El otro es, como decía también, el restablecimiento, centrarnos en la persona también, como decía Kiko, no solo para la seguridad, sino para su restablecimiento y la reflexión. Somos un centro de tránsito por las mismas características del centro. Se encuentra ubicado fuera del núcleo urbano, está en el campo, entonces no es un lugar para permanecer durante mucho tiempo, pero sí que tiene las características apropiadas, estamos comprobando, para que las mujeres se sientan seguras y tengan un tiempo para eso, para reflexionar, hacer una parada en su camino. Allí les explicamos. Bueno, voy a continuar. Me he traído un guión porque si no me voy por las ramas y no hilo. Otro de los enfoques con el que trabajamos es los enfoques de derecho. El derecho como estrategia en la intervención social. Nuestro punto de partida, y refuerzo la teoría de Kiko sobre seguridad, también para nosotros la intervención es fundamental ponerla a ella en el centro de su vida, en el centro de sus necesidades, en el centro de su proyecto. El derecho, en este caso, como herramienta muy útil para generar vínculo y confianza. Pusimos en marcha unos talleres psicojurídicos que lo imparte una psicóloga con una abogada, que constan de 3 bloques. En el primero de ellos se habla sobre protección internacional, asilo, el arraigo y también la situación que se pueden encontrar en Francia, porque la mayoría de ellas vienen diciendo que, y de hecho lo hacen, la mayoría de ellas van para Francia. Eso en el primer bloque. En el segundo se habla sobre derechos humanos y protección de la infancia, y en el tercero sobre género. Como digo, se intenta poner el centro en el empoderamiento de las mujeres. Hasta ahora no estamos mencionando el tema de la trata, y con estos talleres, a partir de lo grupal, pasamos a la intervención individual y hacemos un proceso individual con cada una de ellas. Otro de los enfoques con el que trabajamos es enfoque de red. Como decía, el centro 2 de la Fundación Amet Arcoíris es solo la primera fase del proyecto, pero este proyecto nace con un convencimiento firme de que sumando esfuerzos es de la única forma en la que el valor de cualquier trabajo que hagamos se multiplica. La REO2 está formada por entidades especializadas pues, en género, en infancia, en migraciones, en derechos humanos, en aspectos legales, y trabajamos de forma coordinada con la protección y la reintegración de estos derechos y de las familias en situación de vulnerabilidad. Somos una red porque estamos convencidos que solos, cada uno de ellos, no podríamos. Os cuento quiénes son las entidades que están en la red. Además, hemos ido hacia atrás también y partimos desde Marruecos, que es de donde vienen la mayoría de estas mujeres, Costa Andaluza, España, y ahora estamos buscando también socios de la red en Francia, porque como os digo, hay muchas mujeres que acaban allí, entonces nos gustaría saber si hay forma de apoyarlas una vez que estén allí, por lo menos de acompañarlas. Está la fundación, dentro de la red está la Fundación Abogacía Española, la Universidad Comillas y la Universidad Loyola, la Esclava, el Servicio Jesuita Migrantes, Cáritas, el Ayuntamiento de Montilla, como decía, contamos con el apoyo de Policía Nacional, Hermanas Hospitalarias, que son especialistas en salud mental, Villa Teresita, en trata, Save the Children, la Fundación Profesor Uría, que bueno, nos lleva temas pro bono de temas legales y de incidencia. La Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger, como digo, hemos ido hacia atrás, hemos dado un paso para atrás para conocer el entorno del que vienen estas mujeres, por lo menos en su último día en Marruecos o en África, y el proyecto Solidaridad de Responsabilidades, que está especializado también en la formación.
Tenemos una firme convicción de que la evaluación continua, al ser un proyecto piloto, es fundamental. Una flexibilidad tremenda para ir adaptándonos, como digo, a las distintas situaciones que nos vamos encontrando. El proyecto va a tener una evaluación interna por parte de Comillas, que elabora los protocolos de actuación, y además una evaluación externa también de la Universidad de Málaga. Estamos poniendo en marcha una aplicación para tener todos los datos recogidos y que el registro sea más fácil y la explotación de los datos mucho más concisa. Vamos a hacer una investigación desde una perspectiva ética para conocer qué metodologías son las que funcionan para favorecer el acompañamiento y el proceso de estas mujeres con hijos y sus procesos vitales, ¿no? Y lo que pretendemos como fin último, aparte de incidencia para que se conozca todo este tema, que esta experiencia sea escalable y replicable en el futuro. Esta era mi intervención. Ahora tendríamos que darle paso a una de las mujeres, como decía, que me iba a acompañar, de las que están en segunda fase. Paso ya directamente, ¿no? Yo misma. Sí. Sí, os cuento. Hemos constatado con las tres que hemos hablado para que participasen en esta mesa, la que más tiempo lleva en España y con nosotros es 1 año. Y no ha sido posible. O sea, Tina, que era la que lo tenía más claro desde un principio y la que iba a venir, que además es una mujer bastante fuerte y contundente en sus expresiones, a última hora no ha podido. Estas mujeres, cualquier persona que pase por unas circunstancias como las que han pasado ellas, pues evidentemente tienen altibajos, y ahora mismo ella, como digo, es solicitante de asilo, está esperando que le renueve la tarjeta para tener permiso de trabajo, está siguiendo una formación, pero anímicamente y psicológicamente no se encuentra justo en este momento con fuerzas como para venir y exponerse a un público y contar la experiencia tan dura. Lo ha hecho en algún momento delante de algún público también, pero fue por propia voluntad. En este momento que le hemos pedido, como digo, ha sido imposible. La hubiéramos podido forzar un poquito, ¿no? Pero nos ha parecido que había que respetarla. Igual la que tenemos en Córdoba, Marián, le hicieron una entrevista justamente la semana pasada, que salió en el periódico el domingo. Ella, en mitad de la entrevista, se rompió recordando su paso por Marruecos. A duras penas consiguió acabar la entrevista y dijo que no iba a volver a repetirlo, que ella no quería volver a recordar todo eso y que no entendía por qué tenía que contar su vida al resto del mundo. Otra de las que tenemos, que era otra posible candidata a presentar aquí su experiencia, está en San Sebastián, está estudiando geriatría, está con su hija allí, con la esclava viviendo, pero no quiere saber absolutamente nada de su pasado. Lo ha cerrado. Ella es feliz allí ahora mismo, lo parece al menos, y no quiere contar nada de lo que ha pasado antes, ni con la gente que está más cerca, ni con la que tiene más confianza. Es algo que ha cerrado totalmente para poder seguir avanzando. Ahora mismo parece feliz, parece contenta, pero como os digo, no quiere volver a recordar todo lo que ha pasado. Entonces, como hay que respetarlo, todas esas. Yo creo que es poco tiempo también. Ella decía, lleva 8 años en España. Hombre, en 8 años ya te da tiempo de ir asimilando y evidentemente no todas las personas somos iguales, ¿no? Hay que respetar las decisiones y sobre todo después de haber pasado por situaciones tan duras como las que han pasado ellas. Nada más. Cuando vi el título de la mesa,
de nuevos enfoques sobre la acogida a mujeres migrantes, yo me quedé un poco alucinada porque no estaba segura de que hubiéramos tenido un enfoque previo en lo que es el sistema de acogida, ¿no? Si alguna vez nos habíamos parado a pensar sobre qué tipo de enfoque tiene el sistema de acogida, o al menos estatal, aquí, ¿no? Y además también me preguntaba, yo que soy muy autocrítica, que pedirnos a la Cruz Roja un enfoque innovador a lo mejor era mucho pedir, pero bueno, he estado repensando qué contar y creo que hay cosas que, aunque no son innovadoras, sí que merece la pena tener en cuenta a la hora de enfocar la intervención. Una de las cosas que nosotras estamos intentando hacer dentro del sistema de acogida, no solo... Bueno, yo soy la referente de la unidad de trata en Cruz Roja Española, pero trabajo dentro del ámbito dentro del Departamento de Migraciones, muy de la mano con las compañeras que llevan todo el sistema de acogida, tanto a solicitantes de protección internacional como a personas migrantes recién llegadas por Costa, Ceuta y Melilla. Entonces, dentro de ese enfoque, nos parece no innovador, pero sí que puede darnos algún rédito en positivo trabajar en clave de proceso, porque nuestra organización es una organización grandísima, pero eso también nos lleva muchas veces a estar muy separados. Entonces, intentar conocernos y trabajar en clave de proceso, es decir, están las compañeras que están en frontera, sean costa o sean aeropuertos, o sean CETIS cada vez menos, y CIE, si se puede entender CIE como frontera. Luego están las compañeras en centros de acogida, están las compañeras que trabajan en oficinas, están las compañeras que trabajan en entornos de prostitución o explotación sexual y trata. Y también las compañeras que trabajan en asentamientos con trata con fines de explotación laboral y explotación laboral. Entonces, trabajar en clave de proceso nos parecía que, sin ser innovador, podíamos intentar fortalecer y de verdad creernos y confiar en que todas formamos parte de ese proceso. ¿Por qué también proceso? Porque, como ha dicho Ausi, luego lo contaré un poco con más detenimiento, las personas migrantes están en movimiento y estamos en continuos procesos. No podemos intentar ajustar sus tiempos o sus procesos a los nuestros. ¿Qué otro enfoque intentamos tener en cuenta? Pues intentamos trasladar lo más que podemos, a veces con más éxito que otros, repensarnos como gestores de recursos y repensarnos en cómo muchas veces nos creemos que estamos aquí para gestionar recursos y que además esos recursos son insuficientes y que tenemos que valorar muy mucho a quien realmente se lo merece, porque las demás no son sujetos de derechos, sino que son objetos o sujetos a los que nosotros podemos ayudar, e intentar pensarnos como sujetos de derechos y los demás también, como que todos tenemos los mismos derechos y que nosotros tenemos que ser facilitadores de ese acceso a los derechos de los demás, que tenemos todas. ¿Eso cómo se hace? Pues bueno, Ausi lo ha dicho muy bien, nosotros trabajamos mucho desde el enfoque de derechos humanos, que parece obvio, pero que no es tanto, porque cómo nosotros nos construimos, como estaba diciendo antes, no es fácil. Y cómo la persona a la que llega, a la que tú estás acompañando en ese momento, se ha construido, tampoco es fácil. Muchas veces hablamos, pues eso, de enfoque de derechos, de empoderamiento, de género y tal, y no estamos hablando en el mismo idioma. Pero no es que no estemos hablando en el mismo idioma porque la persona hable inglés y yo hable francés. Es que nuestros bagajes y nuestras experiencias son distintas. Y nosotras tenemos que intentar esforzarnos por comunicarnos en un idioma común. Y eso, insisto, siempre tiene que conllevar ese repensar de quién soy y a quién tengo enfrente. Desde el enfoque de género, cada vez más, afortunadamente también en nuestra organización, tenemos que repensar mucho cómo hacemos las cosas. No solo en el análisis de problemas, sino en cómo interpretamos esas necesidades a las que hay que dar solución y qué estrategias ponemos en marcha para dar respuesta. Si no tenemos en cuenta que las mujeres partimos de posiciones y capacidades distintas, va a ser muy difícil que encontremos una intervención que garantice nuestros derechos, los de todas y todos. ¿Cómo hacemos eso con las personas? Pues en la línea de lo que os vengo diciendo, teniendo muy en cuenta cómo las mujeres sostienen en muchos casos a toda la vida familiar, ¿no? Cómo las mujeres también se construyen y nos construimos
no siempre como sujetos de derechos de pleno derecho, sino a veces somos cosas, a veces somos cosas distintas en función de quién, y teniendo también muy en cuenta la violencia estructural del sistema. No me refiero en la línea de lo que decía Kiko, como la violencia estructural de los países de tránsito, o sea, los países de origen, los países de tránsito, incluso los países de acogida, cómo nosotros hemos planteado la acogida sin tener en cuenta las necesidades específicas con respecto al género, con respecto a las unidades familiares, merece una repensada. Pero además también merece una repensada, para nosotras es muy fundamental, la valoración de las capacidades y las potencialidades de la gente. Pensamos que durante mucho tiempo nos hemos centrado en dar respuesta a necesidades, dar respuesta a problemas, buscar soluciones a problemas, y muchas veces la gente tiene las capacidades suficientes y las potencialidades suficientes, y lo único que tenemos que hacer también es ponerlas en valor. Y ponerlas en valor desde el principio. Yo creo que Ausi también lo decía. No hacer una entrevista, cuando acogemos a una persona, no hacer solo una entrevista de detección de necesidades, sino de poner en valor la capacidad, joder, que es que desde la entrada has llegado ya viva. Que yo no lo hubiera hecho, seguro que hubiera muerto antes. Y desde ahí podemos hablar de empoderamiento, porque está reconociendo el valor de la otra persona casi desde el principio. Y esa valentía y esa paciencia y esa esperanza nos suman a todas como sociedad. Encajar este enfoque tan molón, al menos para mí, en el modelo actual, como os podéis imaginar, pues genera su resistencia, porque no siempre es fácil encajar el enfoque con la práctica. Especialmente, y a eso sí que quería detenerme, en lo que ha comentado Ausi con el tema del ADN. Muchas de vosotras lo sabréis, ¿no? Pero hace muchos años que los niños, las unidades familiares que llegaban a las costas, ¿no? Por fronteras no habilitadas, no se reseñaban a los niños, ¿no? Y esos niños no se sabía cuántos eran. Y no sé si fue ya se me olvidan los años, en el 13, me parece, en el 2013, que empezó a hacerse la reseña de manera sistemática. Eso que además Cruz Roja fue una de las organizaciones, junto con el Defensor del Pueblo y otras muchas, que peleamos mucho porque eso existiera, ¿no? Esa reseña y esas muestras de ADN, también se está convirtiendo en un mecanismo perverso, porque ya la valoración del riesgo parece que va asociada al vínculo genético, y las familias no biológicas existen en todas las sociedades, en las nuestras también, y merece la pena contemplar todas las opciones y hacer una valoración del riesgo global que hasta el momento no se está haciendo. Máxime, y vuelvo al tema de las violencias y la seguridad, ¿no? Cuando ahora cualquier madre o cualquier padre puede ser sospechoso de ser un mal padre o una mala madre, porque ese vínculo de ADN no existe, o de ser un traficante de menores, que ya es como más peor, ¿no? Va subiendo la escala. Y además, cuando les pedimos a las personas que se adapten a nuestro sistema, porque ahora no pueden abandonar los centros de acogida hasta que no lleguen los resultados de ADN, pero los resultados de ADN que estaban previstos que llegaran en 10 días están llegando en 6 meses. Entonces tú tienes que adaptar tu vida a mi sistema, porque si no, es que seguramente estés trapicheando o haya algo oculto detrás que haga que no nos entendemos, no nos comunicamos, no estamos centrados en las personas ni en la protección en muchos casos. Como tengo que hablar un poco de mi libro, pues, que no es el enfoque de intervención, sino también de la trata, a lo que nosotros nos dedicamos en la unidad de trata de Cruz Roja Española es a formar a los equipos de Cruz Roja, a sensibilizar a la población en general, también a formar a todos los equipos de profesionales que intervienen o que pueden intervenir con personas en situación de trata, para mejorar la detección, la identificación y la protección. También, al igual que AUSI, consideramos que el trabajo en red es un requisito imprescindible. En materia de trata no puedes enfrentarte a las redes de trata sin tener una red protectora. Y sobre todo facilitamos asistencia técnica a nuestras compañeras que están en los distintos territorios. En Cruz Roja me parece que somos más de 3.000 trabajadoras, no sé si somos más de 50.000 voluntariados. Yo no podría decir que todas las personas que están en Cruz Roja somos expertas en trata, os mentiría. Lo que sí podemos hacer es facilitar un servicio
para que las personas puedan detectar y desde esa detección hacer un acompañamiento. Porque nuestro objetivo principal de todo esto que os he dicho es detectar indicadores de manera proactiva y precoz para poder adaptar la intervención. Y adaptar la intervención significa justo poner en práctica todo lo que acabo de decir. Nuestra organización, no solo por nuestra organización, sino también lo decía AUSI de manera muy políticamente correcta, sino los requisitos de los financiadores a veces nos hacen que tengamos que cumplir plazos y maneras de hacer. Pero cuando detectamos una situación de trata, también nos permiten adaptar y flexibilizar los procesos. Entonces, nuestro objetivo es que todas podamos detectar indicadores y adaptar la intervención para acompañar en ese proceso de restablecimiento en la misma línea que decía AUSI. Nuestro objetivo no es identificar, primero porque identifican las fuerzas y cuerpos de seguridad y segundo porque las fuerzas y cuerpos de seguridad identifican y persiguen el delito, pero no protegen. Por protocolo. O sea, podemos entender la protección secundaria como cuando captan a las redes, se evita que otras personas sean captadas, pero no ofrecen una protección a esa persona como por ejemplo la existe en la violencia de género. No hay, bueno, no me voy a meter en mucho más, que ya me he metido bastante en este jardín. Entonces, como os decía, nuestra intervención o nuestro objetivo es intentar acompañar de la mejor manera posible a cada persona que llega a Cruz Roja en cualquier punto. Y para eso tenemos que alinear nuestros mensajes y trabajarnos muy mucho en creernos también en creernos los relatos. Durante mucho tiempo hemos dudado de, es que te parece que tienen un relato aprendido y tal. Es que el camino es muy jodido para todas. Es que hay muchos relatos que se repiten porque hay muchas situaciones estructurales que son las mismas. Y respetar los tiempos siempre, respetar los tiempos. Muchas veces nos creemos que como ahora la persona está aquí, yo tengo ahora que hacer algo, porque si no esta oportunidad ya se va a perder para siempre. Y no es así. Ese es mi tiempo, esa es mi prisa. Pero la otra persona está en su momento y lo importante es ella, no soy yo cuando estoy interviniendo. Por eso revisamos muy mucho lo que hacemos para que nuestras acciones no causen daño y para que todas las intervenciones y actuaciones que pongamos en práctica respeten la dignidad de la persona tenga acceso a toda la información y pueda participar en la toma de decisiones y que esa toma de decisiones se hagan en condiciones de seguridad. En resumen, de verdad creemos que somos sujetas de derechos. De verdad creemos que todas las personas a las que acompañamos también y de verdad creemos que no debemos ser otra cosa que facilitadoras de ese acceso a los derechos. Y facilitar casi siempre significa, y el acceso a los derechos casi siempre significa pelear. Así que mucha fuerza. Hola. Perdone. No hablo bien, pero intentaré hablar de lo que puede decir. Soy Goya, de Níger. Voy a contar lo que he vivido hasta hoy, pero me siento capaz de seguir para vivir, porque a España le gustó mucho. Me ha ayudado mucho para seguir a vivir de nuevo. Me encanta. Gracias a Cruz Roja, que me ha ayudado mucho para seguir olvidar mi vida que ha pasado antes. Tuve de mi país porque tenía problemas de matrimonio. Mi marido falleció y su hermano, mi cuñado, quería casar conmigo. Yo no le gustaba, me maltrataba, me pegaba, hacía todo lo que quería conmigo, pero no tenía fuerza para hacer nada, porque en mi país
no hay seguridad de mujeres. Nosotras son como esclavas. Tiene que hacer lo que los hombres te dicen. Tú no puedes hacer tus cosas como tú quieras. La libertad no hay. Vivir como esclava, lo que dice que tú tienes que hacer, tienes que hacerlo. Me maltrataba. Antes que mi marido murió, estuve embarazada. Me forzaba, me maltrataba. Tengo cicatrices todo mi cuerpo. Un día, él salió de la casa, viajaba y mi hijo, como tengo confianza con mi hermano, le ha llamado. Mi hermano estuve conmigo, ha cogido a mi hijo y sale. Cuando él vuelve de su viaje, 2 meses después, me preguntaba dónde está mi hijo. Le dije que ha salido con mi hermano. La noche no me dice nada. La noche estuve durmiendo. Cuando calienta agua, llegué a la cama y me besa a mi cuerpo. Todo mi cuerpo tengo la cicatriz. Ahora sí podría demostrarlo, le hago. Como vecino estuve allí, ha llamado al hospital. El hospital venido, me coge, me llevo en el hospital. Allí, cuando me siento un poquito bien, mi hermano, con la complicidad de mi hermano, él me ha cogido. Me secuestraba en otro estudio porque él no me ha visto. Cuento 2 o 3 meses después, me sentía bien con sus hijos. Estoy en España desde 2011 con mis sobrinos. Ellos están en Melilla ahora, una sobrina y un sobrino, en centro de menores. Cuando salgo de mi país, estuve en Algeria con mis sobrinos y mi hijo. Después llegamos a Melilla con patera. De allí mis sobrinos, como quedo en centro de menores, intentaba para salir con mis sobrinos, pero no podría. Mucho proceso con el gobierno de allí, no podría. He pasado 6 años en Melilla, 7 de Melilla, pero he visto que no podría seguir. Salí de allí, llego en Puente Genil. Allí me encuentro bien con gente de Cruz Roja. Me ha ayudado. No tenía confianza de nada porque estuve castigado como una esclava. No puedo hacer nada. Cuando encuentro gente de Melilla en Cruz Roja, siempre me he visto, estoy sola en mi habitación con mi hijo. Siempre me preguntaba cómo estoy así. Después, con un poquito de confianza, he contado mi historia en Cruz Roja. Así me ha ayudado. Ahora me siento bien, estoy feliz con mi hijo. Tengo un poco trabajo, me siento, siempre estoy con ellos cada día y me siento más feliz. Ahora me gusto bien, pero me gustaría volver a Melilla para ver mis sobrinos. Son mis familias que están en España. No tengo nadie aquí en Europa, no. Pasado 6 años en Melilla. Melilla viví en una habitación pequeña con 8 personas. Buscaba mi vida afuera, cocinaba,
a la calle para vender, vivir con mi hijo porque él va en cole, tiene necesidades, tengo que le cuidar bien. Ahora él tiene 14 años, salí de mi país con él cuando tenía 6 años. Ahora está más grande. Más grande que tú. Sí, más que yo. Y soy feliz ahora vivir con ellos. Me ha ayudado mucho. Gracias a ellos me siento capaz para seguir mi vida ahora. Gracias.